Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy nos vamos a ir al comienzo de un viaje, el viaje del héroe. Seguramente muchos habéis oído hablar de la obra de Joseph Campbell titulada El héroe de las mil caras. De ahí derivaron hace mucho tiempo, a partir de su obra, que fascinó a muchos autores, hasta un libro escrito por una directora de Hollywood que tiene que ver con la creatividad. El viaje del héroe parece ser que es un viaje que se repite en todas las culturas y en todas las mitologías de todas partes. Se compone de 12 pasos. A mí me interesa en particular porque es un viaje vibracional, es un viaje de experiencias. Hace unos días en el canal alguien comentaba una secuencia que me pareció fascinante. Y que tenía que ver con las herramientas, con el viaje que muchos utilizamos, yo diría que todos, en nuestro camino. Y que venía a decir lo siguiente. Coincido con usted porque me parece que este es un camino por el que todos pasamos, por todos estos temas. Es como una escuela y vamos pasando por niveles. Son diferentes estados de conciencia que se van alcanzando. En este punto de mi vida yo lo veo como cursar materias. Ya pasé por Rudolf Steiner, por la señora Elena Blavatsky, luego SHI. Y en este momento estoy con Corrado Malanga, Eduardo Coleto y otros. Me encantó el comentario, sinceramente. Y por eso he decidido viajar al viaje del héroe. A esos 12 pasos que vamos a revisar, pero muy en profundidad, con muchas citas. Está interesantísimo. Seguramente algunos de vosotros ya lo conoceréis. Tiene 12 etapas. Si cogéis un círculo, imaginar un círculo, lo partís por la mitad, lo dividís. Tenéis la parte de arriba, que sería el mundo ordinario, y la parte de abajo, que sería el mundo especial. Y en dirección de las manillas de un reloj, es decir, 12 arriba, 6 abajo, movimiento hacia la derecha. Empezaríamos con el 1, con el mundo ordinario, el 2, la llamada a la aventura, el 3, el rechazo de la llamada, el que sea. El 4, el encuentro con un mentor. Sí, no pasa nada. Nos encontramos con personajes, con personas, con situaciones incluso, inducidas por lo que queráis, hasta por el más allá, me da igual, que actúan como mentor. Todos tenemos en nuestra vida algún mentor, seguro. Alguien de referencia. No olvidar, entramos en libertad y salimos en libertad. El punto 5 es cruzando el umbral. Este me suena mucho al caballero del arma oxidada. O sea, saltar el puente, que está el dragón ahí, que es el dragón que tira fuego y que es una ilusión. El 6, pruebas, aliados y enemigos. El 7, acercamiento. A partir del 6 entramos en el mundo especial. El 7, el acercamiento, mundo especial. El 8, la gran prueba, mundo especial. 9, recompensa. Seguimos en el mundo especial. 10, el camino de vuelta. 11, resurrección del héroe. Seguimos y empezamos a salir del mundo especial. 12, hemos salido del mundo especial. Volvemos con el regreso, con el elixir, al 1, mundo ordinario. Esto tiene que ver mucho también con el descubrimiento, si no recuerdo mal, no sé si era, no, El Principito, no me acuerdo qué obra era. En el alquimista, perdón, que al final el tesoro lo tiene en su casa, abajo de su silla, pero tiene que hacer todo el viaje. Pues de eso es de lo que voy a tratar durante un tiempo, porque me parece interesantísimo hacer este viaje juntos, compartirlos. Y quiero empezar con el sentido del héroe y Dios. Luego entraremos ya en temas más profundos. En temas más profundos son los siguientes. Esto sirve como una introducción, en el que voy a tratar 2 áreas. Hoy es una, el héroe y Dios, y la segunda, el ombligo del mundo, o ónfalos también conocido.
Y luego vamos a entrar ya en tema, como es la aventura del héroe, que tiene partes como la llamada de la aventura, la negativa al llamado, la ayuda sobrenatural, el cruce del primer umbral, el vientre de la ballena. Pasaremos después de la partida a la iniciación, para acabar en el regreso y luego seguir con algunas cositas más. Esto es lo que a mí me interesa, porque tiene mucho de vibración, muchísimo de vibración. Ya sabéis, esa tríada que está compuesta por la conciencia de tu vibración, que es igual a la atención, el movimiento de la energía. En este viaje hay mucho movimiento de la energía. Lo que desconocemos es la conciencia de la vibración, que es lo que vamos a ir descubriendo poco a poco. Y luego el silencio. Así que nos vamos ya con el héroe y el dios. El camino común de la aventura mitológica del héroe es la magnificación de la fórmula representada en los ritos de iniciación, que es separación, iniciación, retorno. Con la separación podemos entender también desapego. Separación, desapego, iniciación, retorno, que podrían recibir el nombre de unidad nuclear. Joseph Campbell a esto lo llama monomito. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días, de lo cotidiano, hacia una región de prodigios sobrenaturales. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. Nosotros pasamos de lo natural, de lo cotidiano, en búsqueda de respuestas. Nos vamos al exterior. Vamos a volver luego al interior. Pero es lo que hacemos todos, lo que hemos hecho todos todo el rato. Incluso a veces, sin darnos cuenta, seguimos haciéndolo. Para mí la meditación está en lo cotidiano. No está en el exterior. Y ahí vamos descubriendo. El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos los días, de lo cotidiano, hacia una región de prodigios sobrenaturales, por ejemplo, entrenamiento mental, Lo Jong, tantos otros. Se enfrenta con fuerzas fabulosas y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos. Recordamos a Prometeo, que ascendió a los cielos, robó el fuego de los dioses y descendió. Jasón, que navegó a través de las rocas que chocaban para entrar al mar de las maravillas, engañó al dragón que guardaba el vellocino de oro y regresó con el vellocino de oro y el poder para disputar a un usurpador el trono que había heredado. Eneas, que bajó al fondo del mundo, cruzó el temible río de los muertos, entretuvo con comida al cancerbero, guardián de 3 cabezas, y pudo hablar finalmente con la sombra de su padre muerto. Todas las cosas le fueron reveladas. El destino de las almas, el destino de Roma, que estaba a punto de fundar, y de qué manera podría evitar o soportar todas las aflicciones. Volvió al mundo a través de una puerta de marfil a realizar sus deberes. Cualquiera de nosotros nos podemos ver en esta tesitura. Sacarle el lado de héroe, no importa. Pero hablo de héroe, porque al final somos héroes, porque vamos ahí tropezando, levantándonos. Tenemos mucha fuerza interior, que es la que estamos rescatando. Una representación majestuosa de las dificultades del oficio del héroe y de su sublime importancia, cuando es concebida profundamente y llevada a cabo con solemnidad, la encontramos en la leyenda de las grandes batallas del Buda. El joven príncipe Gautama partió secretamente del palacio de su padre en el principesco corcel Kantaka. Pasó milagrosamente por la puerta vigilada, cabalgó en medio de la noche, alumbrado por las antorchas de 4 veces 60.000 divinidades, atravesó con ligereza un río majestuoso de 1128 codos de ancho y después, con un solo golpe de espada, cortó sus reales cabellos, y el cabello que le quedó de 2 dedos de largo se rizó hacia la derecha y permaneció pegado a su cabeza. Vistió las ropas de los monjes, atravesó el mundo como un mendigo y durante estos años, en que en apariencia vagaba inútilmente, adquirió y trascendió los 8 estados de la meditación. Podéis revisar
el podcast que tengo acerca de Siddhartha, la obra de Germán Hesse, que no está acabado, por cierto. Se retiró en la ermita, sometió sus fuerzas 6 años más a la gran batalla, llevó su austeridad hasta el extremo y cayó en una muerte aparente de la que poco después se recobró. Luego volvió a la vida menos rigurosa del vagabundo asceta. Un día se sentó bajo un árbol, estaba contemplando la parte oriental del mundo y el árbol se iluminó con las luces que él irradiaba. Una joven llamada Sujata vino y le ofreció arroz con leche en una taza de oro y cuando tiró la taza vacía en el agua, flotó corriente arriba. Esta fue señal de que el momento de su triunfo había llegado. Se levantó y avanzó por un camino que había sido adornado por los dioses y que tenía 1128 codos de ancho. Las serpientes, los pájaros y las divinidades de los bosques y de los campos le ofrendaron flores y perfumes celestiales. Los coros celestiales le dieron su música y los 10.000 mundos fueron invadidos de perfumes, guirnaldas, armonías y aclamaciones, porque él estaba en camino al gran árbol de la iluminación, el árbol Bo, bajo el cual redimiría al universo. Se colocó con firme resolución bajo el árbol Bo, en un punto inmóvil, e inmediatamente se le acercó Kama Mara, el dios del amor y de la muerte. El peligroso dios apareció montado en un elefante y portando armas en sus 1000 manos. Estaba rodeado por su ejército que se extendía 12 leguas ante él, 12 a la derecha, 12 a la izquierda, y a su espalda cubría los confines del mundo. Además, tenía 9 leguas de estatura. Las deidades protectoras del universo huyeron, pero el futuro Buda permaneció inmóvil debajo del árbol. Entonces el dios lo atacó, tratando de romper su concentración. El antagonista envió sobre el Redentor viento huracanado, rocas, truenos y llamas, armas humeantes de acerados filos, carbones ardientes, ceniza caliente, lodo hirviendo, arenas quemantes y profunda oscuridad, pero los proyectiles se convertían en flores celestiales y en ungüentos por la fuerza de las 10 perfecciones de Gautama. Mara entonces envió a sus hijas Deseo, Anhelo y Lujuria, rodeadas de voluptuosos servidores, pero la mente del gran ser no se distrajo. El dios finalmente puso en duda su derecho de sentarse en el punto inmóvil, arrojó coléricamente su disco agudo como navaja de afeitar y ordenó al ejército que se despeñara sobre él. Pero el futuro Buda solo movió la mano para tocar el suelo con la punta de los dedos y así ordenó a la diosa de la tierra que atestiguara su derecho a sentarse donde él estaba. Ella lo hizo con 100, con 1000, con 100.000 alaridos y el elefante del antagonista cayó sobre sus rodillas en obediencia al futuro Buda. El ejército se dispersó inmediatamente y los dioses de todos los mundos esparcieron guirnaldas. Habiendo ganado esa victoria preliminar, antes de ponerse el sol, el conquistador adquirió en la primera vigilia de la noche el conocimiento de sus existencias anteriores, en la segunda vigilia el ojo divino de la visión omnisciente y en la última la comprensión de la cadena de las causas. Experimentó la iluminación perfecta al romper el día. Este es el momento más importante de la mitología oriental, un contrapunto de la crucifixión de Occidente. El Buda debajo del árbol Bo, el árbol de la iluminación, y Cristo bajo el árbol de la redención. Son figuras análogas, incorporadas al arquetipo Salvador del mundo, al motivo del árbol del mundo, que es de inmemorial antigüedad. Muchas otras variantes del tema se encontrarán en estas cosas que voy a empezar a contar hoy. El punto inmóvil y el monte Calvario son las imágenes del ombligo del mundo o del eje del mundo, que es el capítulo siguiente. El llamado a la tierra como testigo se representa en el arte tradicional budista por medio de las imágenes del Buda, sentado en la clásica postura con la mano derecha sobre la rodilla derecha y con los dedos tocando ligeramente el suelo. Durante 7 días, Gautama, ahora el Buda,
El iluminado permaneció inmóvil en bienaventuranza. Por 7 días permaneció apartado y sentado en el punto en el que había recibido la iluminación. Por 7 días caminó entre el lugar donde estuvo sentado y el lugar donde estuvo de pie. Por 7 días se alojó en un pabellón amueblado por los dioses y revisó toda la doctrina de la causalidad y la liberación. Por 7 días se sentó bajo el árbol donde la joven Sujata le había traído arroz con leche en un recipiente de oro, y allí meditó sobre la doctrina de la dulzura del nirvana. Se dirigió a otro árbol y una gran tempestad rugió por 7 días, pero el rey de las serpientes surgió de las raíces y protegió al Buda con su caperuza extendida. Finalmente, el Buda se sentó por 7 días bajo un cuarto árbol, disfrutando todavía de la dulzura de la liberación. Entonces, puso en duda que su mensaje pudiera ser comunicado. Pensó retener la sabiduría para sí mismo, pero el dios Brahma descendió del cénit a implorarle que se convirtiera en el maestro de los dioses y de los hombres. El Buda fue así persuadido a mostrar el camino y regresó a las ciudades de los hombres, donde vivió entre los ciudadanos del mundo, otorgándoles el inestimable bien del conocimiento del camino. Ahí tenéis un viaje resumidísimo del viaje del héroe, en este caso el Buda. Lo mismo existe con Cristo, solo que a Cristo lo crucifican, como he explicado. El Antiguo Testamento registra un hecho comparable en su leyenda de Moisés, que en el tercer mes de la partida del pueblo de Israel de las tierras de Egipto, llegó con toda su gente al monte Sinaí, y allí Israel levantó sus tiendas contra las laderas de la montaña. Y Moisés fue hacia Dios, y el Señor lo llamó de la montaña. El Señor le dio las tablas de la ley, y le ordenó que volviera con ellas a Israel, el pueblo del Señor. Aquí ya sabéis que si nos metemos con Mauro Biglino, todas estas componendas bíblicas tienen una interpretación nueva. Pero no importa, porque lo que estamos buscando es el camino del héroe. Ese señor podía ser una persona, un ente de otra galaxia, perfectamente. Podía ser un marciano, perfectamente. De hecho, hay muchas descripciones de estos, de las que ya he hablado hace unos meses con Mauro Biglino. Pero lo que importa aquí, por eso no es relevante, es el camino del héroe. Y es un camino personal. No tiene que ver con los dioses, amigos. Aunque puedan aparecer, y aparecen dioses, gurús, maestros, como he contado al principio, los 12 pasos. La leyenda popular judía dice que durante el día de la revelación diversos ruidos se escucharon desde el monte Sinaí. Relámpagos, acompañados por un estrépito de cuernos, siempre mayor, aterrorizaron al pueblo y lo hicieron temblar. Dios inclinó los cielos, movió la tierra y sacudió en el centro del mundo, de manera que las profundidades temblaron y los cielos se atemorizaron. Su esplendor pasó los 4 portales del fuego, del temblor, de la tempestad y del granizo. Los reyes de la tierra temblaron en sus palacios. La tierra misma pensó que había llegado el momento de la resurrección de los muertos y que tendría que dar cuenta de la sangre que había absorbido, de los asesinatos y de los cuerpos de las víctimas que había cubierto. La tierra no entró en calma hasta que escuchó las primeras palabras del Decálogo, los 10 mandamientos. Los cielos se abrieron y en el monte Sinaí, libertado de la tierra, se levantó en el aire hasta que su cumbre se perdió en los cielos, mientras que una espesa nube cubrió sus laderas y tocó los pies del trono divino. A un lado de Dios aparecieron 22.000 ángeles con coronas para los levitas, la única tribu que había permanecido fiel a Dios, mientras que el resto adoraba al becerro de oro. En el segundo lado había 60 miríadas, 3.550 ángeles, y cada uno llevaba una corona de fuego para cada uno de los israelitas. En el tercer lado había el doble de este número de ángeles, y en el cuarto los ángeles eran sencillamente innumerables. Porque Dios no apareció en una dirección, sino en todas simultáneamente, lo que sin embargo no impedía que su gloria abarcara tanto el cielo como la tierra. A pesar de estas innumerables multitudes, no estaba lleno el monte Sinaí, no había tumulto, había sitio para todos. Esto está extraído de las leyendas de los judíos, del volumen 3,
de un autor, es de 1911, que se llama Louis Gisbert. El relato anterior hace referencia al Éxodo. La aventura del héroe, ya sea presentada como las vastas, casi oceánicas imágenes del Oriente, o en las vigorosas narraciones de los griegos, o en las majestuosas leyendas de la Biblia, normalmente sigue el modelo de la unidad nuclear arriba descrita, una separación del mundo, la penetración a alguna fuente de poder y un regreso a la vida para vivirla con más sentido. Esa fuente de poder, aquí en el relato que llevamos y en tantos otros relatos, es de dioses, es de seres. Nosotros los católicos cristianos, bueno, nosotros lo vemos como ángeles. ¡Ah, fantástico! Hay gente que lo ve de otras maneras. Sí, como cuenta Mario Biglino. Y lo cuento, lo repito, porque me parece fascinante lo que cuenta, porque lo puede contar, porque sabe leer el sánscrito. Y el hebreo clásico, que tiene un nombre, y el latín y el griego. Es decir, puede ir a la fuente. Porque aquí acabo de recitar rayos, truenos, nubes, se van, se tapan. Y nosotros no lo creemos esto. Ah, sí, pues mira, esto pasa porque sí, ha pasado. Son dioses. Bueno, pensemos un poquito, no perdamos también la lógica, porque es importante. Pero lo importante de todo esto, y por eso dejé de hacer audios acerca de Mario Biglino, porque al final daba igual si la Biblia no la habían contado como les daba la gana, con ceguera, y Mario Biglino y tantos otros la han descubierto de otra manera. Al final lo que ocurría es que estábamos sometidos por unos gentes, unos que interpretan lo humano y lo divino, se apoderan de él, la materia, la religión, lo que tú quieras, otros que descubren lo que hay detrás, pero que al final hay una serie de cabrones también de otros planetas que nos tienen jodidos y que guerrean. ¿Dónde está la divinidad? No existe la divinidad, esa divinidad magnífica. Sí que existe, pero no la hemos encontrado todavía. Entonces dije, me da igual, yo no quiero perder más tiempo, o dedicar más tiempo, a estas cosas. Lo que quiero es dedicar tiempo a mi vibración, a la conciencia de mi vibración, a la hiperpotenciación de las cosas que llevamos todos dentro, por ejemplo, a través de Patanjali lo explica, vía meditación, vía respiración, vía conciencia, vía 1000 cosas. ¿Para qué? Para liberarme de todos estos asuntos, que al final parecen réplicas unos de otros, ejércitos, colores, singularidades, sistemas. No me jodas, amigo. Todo el Oriente fue bendecido por el don que les entregó Gautama Buda, su maravillosa enseñanza de la buena ley, así como el Occidente lo ha sido por el Decálogo de Moisés. Los griegos referían la existencia del fuego, el primer soporte de la cultura humana, a las hazañas trascendentes de su Prometeo, y los romanos la fundación de su ciudad, centro del mundo, a Eneas, después de su partida de la Troya, derrotada a través de su visita al pavoroso mundo inferior de los muertos. En todas partes, sin que importe cuál sea la esfera de los intereses, religiosa, política o personal, los actos verdaderamente creadores están representados como aquellos que derivan de una especie de muerte con respecto al mundo, la muerte a través de la psilocibina. Ya lo he explicado un montón de veces, tenéis 30 capítulos acerca de la psilocibina. Y lo que sucede en el intervalo de la inexistencia del héroe, hasta, a través de la meditación se puede llegar igual, hasta que regresa como quien vuelve a nacer, engrandecido y lleno de fuerza creadora, hasta que es aceptado unánimemente por la especie humana. Por consiguiente, nos ocuparemos de seguir una multitud de figuras heroicas a través de las etapas clásicas de la aventura universal, como objeto de revisar las revelaciones eternas. Esto es lo que vamos a hacer aquí, revisar un montón de autores, de mitos. Esto nos ayudará a entender no solo el significado de las imágenes vigentes en la vida contemporánea, sino en la unicidad del espíritu humano en sus aspiraciones, poderes, vicisitudes y sabiduría. Es decir, esto nos va a ayudar a trascender. En los próximos días, lo que vamos a compartir es una forma de aventura compuesta de historias, de los portadores de historias simbólicos y mundiales de un destino que es común a los hombres.
Una primera etapa que tendrá que ver con la separación o partida, la llamada de la aventura o las señales de la vocación del héroe, la negativa al llamado o la locura de la huida del Dios, la ayuda sobrenatural, la inesperada asistencia que recibe quien ha emprendido la aventura adecuada, el cruce del primer umbral, el vientre de la ballena, o sea, el paso al reino de la noche. La etapa de pruebas y victorias de la iniciación aparecerá después. Pero eso lo vamos a dejar para los siguientes capítulos. Ahora nos interesa entender esta relación del héroe y Dios. Una relación de fascinación. Y ahí nos encontramos con que el complicado héroe del monomito, es decir, del viaje del héroe, nosotros, es un personaje de cualidades extraordinarias. Frecuentemente es honrado por la sociedad a que pertenece. También con frecuencia es desconocido o despreciado. Él y el mundo, o él o el mundo en el que se encuentra, sufren de una deficiencia simbólica. En los cuentos de hadas esto puede ser un detalle tan nimio como la carencia de cierto anillo de oro, mientras que en la visión apocalíptica la vida física y espiritual de toda la tierra se representa como caída o punto de caer en la ruina. Típicamente, el héroe del cuento de hadas alcanza un triunfo doméstico y microscópico, mientras que el héroe del mito tiene un triunfo macroscópico, histórico mundial. De allí que mientras el primero, que a veces es el niño menor o más despreciado, se adueña de poderes extraordinarios y prevalece sobre sus opresores personales, el segundo vuelve de su aventura con los medios para lograr la regeneración de una sociedad como un todo. Los héroes tribales o locales, como el emperador Huang Ti, Moisés o el azteca Tezcatlipoca, entregan su dádiva a un solo pueblo. Los héroes universales, como Jesús, como Gautama, incluso como Buda, traen un mensaje universal para el mundo entero. Ya sea el héroe ridículo o sublime, griego o bárbaro, gentil o judío, poco varía su jornada en lo esencial. Los cuentos populares representan la acción heroica como física. Las religiones superiores dan sentido moral a las hazañas. Sin embargo, es asombrosa la poca variedad que se encuentra en la morfología de la aventura, en los personajes que intervienen en las batallas ganadas. Si uno u otro de los elementos básicos del arquetipo queda omitido de un cuento de hadas, leyenda, ritual o mito, se halla implícito de uno u otro modo, y la omisión misma puede ser muy significativa para la historia y la patología del caso. Ciclos cosmogónicos, emanaciones, transformaciones del héroe. Todo un relato que cada uno de nosotros vivimos y hemos vivido y vamos a vivir. Sí, lo podéis llamar como queráis, pero ese es nuestro camino. Hemos venido aquí a experimentar. ¿Y a experimentar qué? El tiempo, para trascender el tiempo y salir universalmente e individualmente libres, ahora o cuando sea. Os mando un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo capítulo de este viaje mágico es el del ombligo del mundo, ónfalos. Y a partir de ahí empezaremos con la partida del héroe, es decir, con la nuestra. Cuidaros mucho, hasta mañana.